sobre las plantas medicinales de México y he subtitulado mi plática Regalo de nuestros abuelos. Ya verán por qué y todos en parte ya lo sabemos, ¿no? En esta plática quiero hablarles de 4 puntos. El origen y la historia, claro, muy breve todo esto, pero que considero muy importantes tener como antecedente cuando vamos a trabajar o vamos a aproximarnos a un estudio sobre las plantas medicinales. El origen, su historia, la importancia actual que tienen las plantas, la postura de la Organización Mundial de la Salud en relación al uso de las plantas de las medicinas tradicionales y las plantas medicinales actualmente en demanda ante esta pandemia del COVID-19. Origen. En un principio tuvo que haber una selección, ¿verdad? Tenemos la naturaleza con plantas, animales, el aire, el agua. Bueno, en relación a las plantas tuvo que haber una selección. Y los animales y el hombre en su evolución tuvo que haber seleccionado aquellas plantas que le eran útiles, como las plantas alimenticias, inicialmente, por ejemplo, los frutos dulces que probaron y que les gustaron y además vieron que les hacía sentir bien, los alimentaba. Y todo a través de un proceso de ensayo-error, obviamente. Hubo plantas que seguro comieron y mataron a los individuos que las comieron. Entonces, fue un proceso de experimentación en sí mismos que se fue desarrollando, con el que se fue desarrollando un conocimiento acerca de aquellas plantas que les servían. Podemos decir que lo que no les mataba, les alimentaba, ¿no? O les ayudaba. Así entonces, los primeros aprendizajes que seguramente hubo fue que ciertas hierbas, por ejemplo, provocaban vómitos, eran muy amargas, muy feas, que las ortigas, por ejemplo, irritaban la piel y provocaban quemaduras, entonces ya evitaron acercarse a ellas, que el jugo de árboles lechosos les ayudaba a curar las heridas y algunos mucílagos pegajosos de plantas, sobre todo suculentas, por ejemplo, como algunos agaves, demás, podían refrescar su cuerpo golpeado. También que los aromas de flores, algunas los tranquilizaban y les provocaban sueño. Así pues, con todo esto que fueron miles de años, más o menos, el hombre que llegó a Mesoamérica alrededor de hace 21,000 años, puede decirse que fue a lo largo del tiempo pues acumulando conocimientos cada vez más, y era nómada hasta que llegó un momento en que se asentó, se estableció en ciertos lugares porque pues aprendió a manejar ciertos recursos naturales. Por ejemplo, en relación a las plantas, seguramente se dio cuenta que podía, aquellas que eran útiles, traerlas cerca de sus casas y podían verlas crecer y podían verlas fructificar ahí mismo. Esto les facilitaba muchas cosas. Así, por ejemplo, el doctor Lauro Quintero, que es un biólogo, por cierto, un biólogo paleobotánico que trabaja en el INAH y ha fundado el laboratorio de paleobotánica ahí, han en sus investigaciones encontrado asentamientos humanos de hace 5,000 años en México, donde hay semillas fosilizadas de tomate verde, amaranto, chía, la chía tan importante, el epazote, papita comestible, el tejocote, nopal, girasol, verdolaga, todas plantas originarias de aquí de México y Mesoamérica. Ya pasando todos estos miles de años, llegamos a que México pues realmente tiene una gran diversidad biológica, como todos lo sabemos, siempre lo escuchamos, un sinnúmero de especies, alrededor de 25,000, gracias a la diversidad de paisajes, de orografía, de su orografía, de sus climas, de su variedad de climas. Entonces esto permite que haya
múltiples especies de plantas, pero al mismo tiempo se desarrollaron en nuestro país muchas culturas con sus propias identidad, ¿no? Tanto como de lengua, de vestido y al mismo tiempo del uso de sus recursos naturales. Así que eso fue dos cosas muy importantes que lograron desarrollar una cultura, un conocimiento alrededor de las plantas medicinales. Y cada grupo étnico cuenta con este bagaje de información y diferentes especies de acuerdo al sitio y la región donde se localizan. Así entonces, antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de México pues ya resolvían sus problemas de salud utilizando su propia medicina tradicional que para esa época ya se había desarrollado enormemente, ¿no? No solo a través del uso de las plantas, de todas sus prácticas terapéuticas, también se han utilizado animales, minerales, el agua, o sea, una serie de elementos importantísimos que eran útiles para mantener la salud de sus pueblos. Y todo esto también, pues, principalmente mediante el uso de las plantas medicinales, porque fue y es el recurso material más importante de las medicinas tradicionales. Y era tantísima su importancia tan grande que en esa época se cultivaban en jardines, y yo lo he puesto entrecomillado, botánicos, porque especializados, o sea, propiamente jardines etnobotánicos, como el que fundara el rey Moctezuma en Huastepec, en el actual estado de Morelos, donde se concentraban plantas útiles, principalmente y las más importantes eran las alimenticias y las medicinales. Así entonces, antes de la llegada de los españoles, ya había en nuestro territorio y en la zona central, la cultura azteca, había varios de estos jardines, les digo, etnobotánicos, que ni siquiera existía el término, ni siquiera el concepto en Europa todavía de estas plantas útiles, que no solo le servían a los emperadores, a la nobleza y a los pueblos para pues alimentarse, para estudiar el desarrollo mismo biológico de las plantas, las épocas en que había que cosecharlas, las épocas en que habría que podarlas, demás, sino también en relación a las plantas medicinales, eran propiamente centros de experimentación, les digo, experimentación médica, o sea, centros donde se probaban las plantas con enfermos y se iba enriqueciendo ese conocimiento que ya se tenía básico, pero que iba evolucionando. Las medicinas tradicionales siempre están en continua evolución, siempre enriqueciéndose, avanzando. Así pues, estos jardines del México prehispánico impresionaron a los conquistadores y cronistas europeos, quienes dejaron testimonios de las características de algunos de los más importantes, como el que les decía, en Morelos, el de Texcoco, el de Iztapalapa, el de Chapultepec, por ejemplo, que ahora pues lo tenemos como un parque. En esa época era uno de estos jardines, el de Xochimilco y así otros. ¿Dónde más tenemos pues información del vestigio sobre el uso de nuestras plantas medicinales y que eran tan importantes en esa época? Pues en algunos murales que se han encontrado, obviamente en códices, pero este mural en particular que se encontró en Tepantitla, cerca del Estado de México, por Teotihuacán, representa, por ejemplo, el Tlalocan, que es el lugar del dios de la lluvia, y que se realizó hace 1300 años. Aquí, por ejemplo, ustedes ven un acercamiento del Tlalocan, es un sitio donde van las personas, así era la idiosincrasia, que mueren, están debilitadas y ahí se les cura.
se les cura con plantas medicinales. Pasa el río, está dedicado al al dios del agua, y bueno, aquí había las plantas, había prácticas terapéuticas, como nos explicó un día el doctor Javier Lozoya, que fue el que fundó el IMEPLAN, el Instituto Mexicano de las Plantas Medicinales, por ahí de los 80s. Dice, aquí están los hombres, pues, cantando, jugando, es un sitio para recrearse, están cantando a la víbora, víbora de la mar, agarrados de la mano. Bueno, lo decía de una manera chusca, pero realmente esa fue la intención en este sitio de buscar la salud por diferentes medios, y uno muy importante, el uso de las plantas medicinales. Aquí hay otra vista, aquí otra, y vemos cómo en una representación de una planta en este mural, que acá la vemos ya aislada del mural, que es el toloache, la Datura stramonium. Aquí vemos una representación en el Códice Florentino, y acá abajo la vemos también en el Códice Florentino, pero ya relacionada con su uso medicinal. ¿Y qué es lo que pasa? El toloache, todos sabemos, lo conocemos, hasta incluso decimos, pues, cuando queremos atrapar a un muchacho, ¿verdad? Decimos, vamos a entoloacharlo. Bueno, esta planta es tóxica realmente, si provoca efectos en el cerebro, pero cuando se aplica externamente ayuda mucho en las inflamaciones y en los dolores musculares. Entonces aquí se ve cómo el médico tradicional, el curandero, está aplicando la planta, ¿no? Muy interesantes esta iconografía, estos dibujos que nos representan y nos dicen mucho sobre las plantas. Así entonces, las plantas medicinales, pues, como ya lo dijimos antes, son el recurso material más importante de la medicina tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia con las plantas en general, o sea, el reino vegetal, miles de plantas. Se fueron seleccionando estas medicinales, y obviamente que estas medicinales, estas plantas necesariamente están asociadas a el hombre, asociadas al uso que el hombre le da. Por lo tanto, nuestras plantas medicinales hoy las reconocemos como recursos bioculturales. Son recursos biológicos asociados a las culturas asentadas en nuestro país, recursos bioculturales, tal como el doctor Víctor Toledo nos lo expresa, nos los dice en sus libros, en sus textos, en sus artículos. Entonces, la tradición en el uso de las plantas en México, pues y en todo el mundo, es el resultado de un largo proceso empírico de observación, experimentación y de transmisión oral. Y este conocimiento quedó registrado en las grandes obras del siglo XVI, a la llegada de los españoles. Fíjense, fueron tan importantes y les interesó tanto a los españoles que luego, o sea, se empezaron a realizar obras sobre ellas. Una, el Códice de la Cruz Badiano, el Códice Florentino, la Historia Natural de Nueva España, las relaciones geográficas, donde también se asenta información sobre ellas. En el Códice de la Cruz Badiano, por ejemplo, que es un librito, el primero, escrito sobre plantas medicinales exclusivamente, es le llaman herbolario, un librito de herbolaria. Para esto, la herbolaria es todo este conjunto de plantas medicinales utilizadas en un sistema médico tradicional. Entonces, la herbolaria tiene que ver con la medicina tradicional de nuestros pueblos indígenas. Es todo este conjunto de plantas. Así que este librito de herbolaria, titulado El librito de las hierbas medicinales de los indios, pues concentró una cantidad de información. Fue hecho por Martín de la Cruz, un médico en náhuatl, y fue traducido al latín por Juan Badiano. El Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún
que fue titulado Historia General de las Cosas de la Nueva España. Aquí, por ejemplo, es la ilustración que les pasé antes sobre la datura y el uso medicinal de la datura. Entonces, pues las hojas en emplasto o asaditas se aplican sobre la parte del cuerpo golpeada, inflamada, con dolor, y esto va a ayudar muchísimo a quitarlo. Entonces, aquí en el Códice Florentino también se narran otras cosas bastante interesantes de México, como por ejemplo, cómo la bebida del chocolate. Hablan cómo era muy utilizada por la nobleza, sobre todo azteca. Inclusive se les daba a los guerreros cuando iban a una batalla porque les proporcionaba mucha energía. Y como si se mezclaba con otras plantas, como el chile, hay una receta con el chile, con la vainilla, cómo les era muy, muy útil para aliviar ciertas afecciones, ¿no? Entonces, pues son libros sumamente importantes para México, y que es admirable realmente por la forma y por el tamaño de la obra. La historia natural de Nueva España, por Francisco Hernández, que fue un médico de los reyes españoles de la época, la de los reyes católicos, se le llama el protomédico, es el médico de los reyes de España, que lo enviaron a hacer una expedición, fíjense qué tan importante era, y que estuvo aquí del 71 al 76 en esa expedición, de 1571 a 1576, y fue una expedición donde colectó plantas medicinales de México, principalmente de la zona central, Morelos, toda esa región, un poco Guerrero, y logró reunir información para más de 3,000 especies de plantas. Esta es una obra magna, importantísima. Todas lo son, pero esta en particular por el número de especies que pudo registrar en su libro y la información también. Y además fue un trabajo que culminó con libros que la verdad se perdieron a lo largo de los años y se encontraron después, afortunadamente, y podemos tener hoy en día acceso a ellos. Aquí, en esta obra, por ejemplo, menciona una especie que es la zarzaparrilla, que es de por aquí de Veracruz, de esta región, de Teocelo, de por acá, muy importante en la época de la colonia. Se llevaba por toneladas porque se pensó y se probó por otro médico español allá en España, Nicolás Monardes, quien también escribió un libro de plantas mexicanas que se llevaban a España. Él estaba en España, nunca pisó acá la tierra mexicana, o de la Nueva España en esa época, pero sin embargo pudo escribir sobre plantas mexicanas que eran llevadas a Europa y que él como médico probaba ahí en ciertos males. Esta fue la zarzaparrilla, y vio que ayudaba en los casos de sífilis, que era una enfermedad pues que prevalecía en esa época, un gran problema para Europa. Entonces, a partir de que él hizo sus pruebas y se empezó a tener mucha demanda en Europa y se llevaba por toneladas. O sea, fue una especie importantísima. Su nombre científico, la Smilax aristoloquifolia, aunque hay otras especies, pero esta es la más importante y la que de mayor, la de calidad y la que se buscaba más. Otra obra de esta época grande es las relaciones geográficas, que fueron hechas por diversos autores. Fue un censo sobre los diversos aspectos de la vida de las provincias, resultados de una encuesta que el gobierno virreinal ordenó se practicara en todo el territorio de la Nueva España. Aquí, pues, afortunadamente, aquellas especies de suma importancia que se estaban llevando a España, pues fueron registradas. Y como les decía, entre ellas estaban la zarzaparrilla,
y, por ejemplo, la vainilla, que era sumamente importante, aunque con fines más que nada alimenticios. En esta diapositiva se observa cuando llegaron los españoles cómo vieron los mercados de esa época, tianguis, que también el mismo nombre se utiliza hoy en día, que eran centros donde se vendían las plantas medicinales. A la izquierda se ven unas representaciones que se encuentran en el Museo de Antropología en México. Y si notan, a la derecha tenemos unas fotografías actuales de nuestros mercados. Siempre vamos a encontrar secciones grandes de plantas medicinales, donde venden las plantas, pero además donde se da atención médica, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalapa tenemos el mercado Jauregui, donde encontramos también ahí hueseros que atienden cuando vamos con algún problema de ese tipo, y donde venden también las plantas, y curanderos que están ahí atendiendo las plantas, atendiendo los puestos de plantas, pero que son gente conocedora que te puede indicar qué planta te puede ser útil para tal o cual enfermedad. Así entonces, las cartas de Hernán Cortés, los escritos de Bernal Díaz del Castillo, pues hacen referencia a estos tianguis con abundantes plantas medicinales, además de las alimenticias. Bueno, les quiero decir que esto que les he contado, que son miles de años, es algo muy breve, pero nos deja ver la importancia que nuestras plantas medicinales tuvieron antes de la llegada de los españoles y durante la colonia. Ahora vamos a ver cuál es la importancia actual. Y eso es lo que no es. Perdón, porque me llegó una llamada y ya interrumpí, pero bueno, la importancia actual del uso de las plantas medicinales. Seguramente ustedes estarán también reconociendo la importancia actual, como van a ver. La Organización Mundial de la Salud, que es una institución de las Naciones Unidas especializada, cuyo objetivo es el alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Muchos países, la mayoría son miembros, y bueno, ha reconocido que el 80% de la población mundial utiliza las plantas medicinales. Aquí, por ejemplo, vemos unas fotografías en Bolivia, en México, en Perú. Tenemos aquí a la derecha, abajo, la India, muy importante, la China. Son dos de los países donde la herbolaria es riquísima y es tan grande como la nuestra. La nuestra más bien es tan importante como la de ellos. Otra razón, otra de la importancia del uso actual. En México, las medicinas tradicionales, sus prácticas terapéuticas y el uso de las plantas medicinales son parte de la cotidianidad de muchas comunidades indígenas, rurales y urbanas. Y eso ustedes pues más lo saben que andan en el campo. Y aquí en la ciudad también, no solamente en el campo, también en las ciudades. Sabemos todos que en los mercados siempre hay espacios, hay locales donde se venden las plantas medicinales. Aquí podemos, por ejemplo, ver cómo pues están recolectando las plantas aquí en Purépecha, personas mayas, y cómo las tenemos plantadas en nuestros jardincitos en las ciudades, o cómo las venden también en las ciudades, a veces sobre las calles, a veces en los locales. Como les digo, hay sitios donde se concentra la venta de estas especies que son tan importantes. ¿Quién no, además, se ha tomado un tecito de hierbabuena, de manzanilla? ¿Y quién
¿Quiénes nos los traen cuando nos duele el estómago, la cabeza? Pues nuestros abuelos, la mamá, el papá. Así pues, las plantas medicinales y sus principios activos han dado origen a muchos de los productos químicos de síntesis que conforman los medicamentos alopáticos, y alrededor del 25% son productos estandarizados. ¿Qué queremos decir con esto? Que el origen de los productos farmacéuticos, de las medicinas, de las farmacias, muchos de ellos nacieron de las plantas. ¿Por qué? Porque los compuestos químicos activos que se fueron probando, luego fueron sintetizados, ¿no? Y, por ejemplo, todos hemos tomado una aspirina, ¿no es cierto?, para quitarnos el dolor de cabeza. La aspirina que compramos en la farmacia es un producto químico puro, sintetizado ya de laboratorio. Sin embargo, esa molécula se encontró primero en una especie de sauce, en una especie de salix, en un sauce, y de ahí, como es una molécula sencilla, relativamente pequeña, se pudo después sintetizar, y hoy en día la que nos tomamos es prácticamente aspirina pura. ¿Qué pasa con otras especies? Por ejemplo, cuando les digo que el 25 son productos estandarizados, son productos puros de plantas, o sea, son productos que tienen que ver con un órgano de una planta. Por ejemplo, en este caso el sen, la Acacia angustifolia, que es la foto de la izquierda, sus hojas se utilizan como laxante y se estandarizan en contenido de hoja, en gramos, y de xenócidos, que son los compuestos activos, para dar unas cápsulas de hoja molida, que son las que luego nos recetan los médicos, las hojas de sen, el Senocot, por ejemplo, y así. Abajo tenemos, por ejemplo, otro fármaco que también lo podemos obtener en la medicina alopática y nos lo recetan los médicos de las clínicas, que es el Plantagocilium. Y son semillitas también molidas, estandarizadas. ¿Y quién no conoce el metamucil? Bueno, es eso, los dos son laxantes y son muy útiles en estos casos y muy demandados. Otro punto de la importancia actual de las plantas medicinales es que ante la resistencia de microorganismos patógenos a los antibióticos, se buscan nuevos productos en las plantas de las medicinas tradicionales de los pueblos y de los países. Así pues, la verdad, el antibiótico fue una sustancia que descubrió originalmente un investigador, Ian Fleming, y que logró ver cómo al empapar estos circulitos para sembrar una bacteria de un extracto de un hongo, que fue el penicillium, de donde pudo extraer la penicilina, cómo inhibía, ¿no?, el crecimiento de algunas bacterias patógenas. Bueno, los antibióticos por excelencia han sido utilizados y con muy excelentes resultados. Sin embargo, actualmente las bacterias se están haciendo resistentes a ellos, y es bien importante para todos la búsqueda de nuevos productos naturales en las plantas medicinales. Así, otro punto es que las plantas medicinales actualmente son de gran utilidad en la prevención y en la atención primaria de la salud. Todos sabemos y todos las usamos. De hecho, nos duele la garganta, inmediatamente vamos a tomarnos un tecito que puede ser de eucalipto, que puede ser de menta, bueno, algo que nos ayude a quitar este dolor y la inflamación. Cuando ocurre esto y lo hace uno inmediatamente, los resultados son muy buenos. Se para ahí el proceso y ya no va para más. Pero eso es un tanto una atención inmediata, ¿no? Una atención primaria a la salud. O sea, no son casos crónicos ni graves, son casos sencillos, donde hay una diarrea
y la mamá inmediatamente hace un tecito de hojas de guayaba, se los da al niño y él se cura de su diarrea. ¿Por qué? Porque la guayaba ya sabemos y se ha estudiado químicamente, experimentalmente, farmacológicamente, que la guayaba contiene flavonoides y otros compuestos que son antibióticos y que van a curar las diarreas, ¿no? Pero además tienen actividad también antiinflamatoria, entonces van a eliminar ese malestar del estómago y del intestino. Bueno, esto es la atención primaria y la prevención es que antes de que nos den los resfríos demás, pues fortalecemos nuestro organismo con algunas plantitas que nos ayudan, ¿no? Y de ahí, pues ustedes ya han de saber algunas y otras que nos relajan, ¿no? Ahora, ¿cuál es la postura de este organismo, de la Organización Mundial de la Salud, acerca del uso de las plantas medicinales, la herbolaria, las medicinas tradicionales? Quiero decirles que desde, creo que aproximadamente en los 70 se formó este organismo y se iniciaron pues reuniones entre países para ver cómo mejorar la salud de los pueblos y analizar cuál era la situación, hacer un diagnóstico, pues obviamente se vio que muchos países ni siquiera contaban con un sistema de salud, entre comillas, moderno, con clínicas, médicos alópatas, los médicos de las clínicas formados con una carrera de medicina y que sin embargo estaban funcionando pues bien en cuanto a salud, igual que otros países que contaban con esto. Entonces, obviamente estos pueblos estaban manteniendo su salud gracias al uso de las medicinas tradicionales. Y entre ellos, pues México, obviamente. México tenemos tanto, China, la India. Entonces, la OMS ha valorado ha valorado mucho las medicinas tradicionales, ha establecido que son una parte muy importante y con frecuencia subestimada de los servicios de salud. En algunos países la medicina tradicional o medicina no convencional se denomina de diferente manera complementaria, pero históricamente la medicina tradicional se ha utilizado pues para mantener la salud, igual que la medicina moderna, y prevenir y tratar enfermedades, en particular enfermedades crónicas, ¿no? Como, bueno, hoy en día que contamos con la diabetes, la hipertensión, bueno, sabemos, hay muchas plantas que nos pueden ayudar a mantener los niveles de glucosa en la sangre. No quiere decir que desechemos lo que los médicos nos dicen, la alimentación, el ejercicio, demás, ¿no? Todo se complementa. Y también, por ejemplo, muchas plantas que se utilizan para la hipertensión. Así entonces la OMS realizó y publicó su estrategia sobre medicina tradicional en la primer libro de 2002 a 2005, que mucho se refirió al uso de las plantas medicinales aquí. Y actualmente acaba ya desde el 14 de publicar otra vez un trabajo, su estrategia de 2014-2023, donde habla sobre todo principalmente de los médicos tradicionales, ¿no? Y cómo la importancia que tienen y cómo ayudar pues, a que en los sistemas de salud de los países se incorpore esta medicina como de manera pues oficial y segura, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué dice la OMS sobre las plantas medicinales? La OMS establece que las plantas medicinales deben ser utilizadas y que deben partir de 3 premisas: tener calidad, tener seguridad y tener eficacia. ¿Qué queremos decir con estas 3 cosas? Calidad, bueno, que si vamos a tomar un té de pasote para las lombrices,
que lo que tomemos sea epazote, ¿no? Y no otra planta, porque podemos confundirla, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar esto? Pues tenemos que tener de alguna manera algunos procesos en la calidad, se identifiquen bien las plantas de más, principalmente botánicamente que se identifiquen, que no lleven residuos de otras cosas, que no estén contaminadas. Bueno, esa es una parte. La seguridad, que estas plantas que vamos a consumir, pues como dice el nombre, sean seguras, que no vayan a causarnos algún problema nocivo a nuestra salud. Uno diría que no sean tóxicas, pero recuerden, las plantas medicinales son como medicamentos. Tienen que tomarse con mucha precaución porque se necesitan tomar a ciertas dosis. ¿Qué tratamiento se va a dar? Cierto tratamiento. Y eso, ¿quiénes son los especialistas? Pues los médicos tradicionales. Ellos, claro, hay que ver en esto, como en todo hay charlatanería, pero hay los médicos realmente de las comunidades que son muy apreciados, reconocidos por su saber, y a los que se tiene que acudir cuando quiere uno emplear las plantas. Por ejemplo, en cuanto a seguridad, cuando hablamos de manzanilla, pues la manzanilla es muy segura, todos la usamos todo el tiempo. Y digamos, no es una planta originaria de México, les quiero decir. Por eso, cuando hablamos de las plantas medicinales de México y la herbolaria mexicana, ya estamos hablando de un conjunto de plantas que se suman las autóctonas antes de llegar a los españoles, con otras que nos han traído los españoles. Entonces, manzanilla es una de las introducidas, pero muy útil porque nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, la manzanilla bastante segura, pero fíjense que cuando hicimos los libros estos del Atlas de las plantas de la medicina tradicional mexicana en el Instituto Nacional Indigenista, que coincidimos con Javier Irose y otros compañeros como el doctor Arturo Argueta, que fue el coordinador del proyecto, pues bueno, vimos que la manzanilla, al estar investigando toda su farmacología, si se tomaba una compañera de Chihuahua, le mandaron un bulto de manzanilla de su familia que sembraba. Entonces dijo su esposo, pues vamos a tomarla. Entonces la empezaron a tomar como agua de tiempo. Pero al paso de 2, 3, 4 semanas se dio cuenta de que no estaba digiriendo bien los alimentos, que tenía como si hubiera una lacidez en su estómago de más. A la hora que hicimos la monografía y nos sentamos a revisar la información farmacológica, y yo como química que soy, eso me tocaba en particular analizar, nos damos de cuenta de que la manzanilla relaja el músculo liso, y el músculo liso del estómago es músculo liso. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que lo estaba dejando pues muy abierto, muy relajado, ya no estaba haciendo su función como debía ser normal. Por lo tanto, cuando nos dimos cuenta, le dijimos a la compañera, pues no deben de tomar la manzanilla todo el tiempo ni como agua de tiempo. La manzanilla se toma cuando se requiere, cuando se necesita, ¿no? Y cuando se necesita, pues cuando hay un dolor de estómago, cuando hay un dolor de garganta, porque la manzanilla tiene sustancias antibióticas, cuando hay un problema de irritación de los ojos, que uno hace un tecito concentrado y se aplica unas gotitas, ahí se usa, pero una vez que se siente uno bien, ¡pum!, ahí para. Entonces, las plantas medicinales tienen que usarse con precaución, en el sentido de cómo se van a usar, cuánto se van a usar, qué tanto se va a tomar las concentraciones, ¿no? Y la manzanilla, que parece tan inocua, pues no lo es cuando se toma así, continuamente, frecuentemente, como si fuera agua de limón, no. Entonces, la seguridad tiene que ver con esto, con que se dé un tratamiento adecuado en dosis adecuadas.
las hojas de guayaba, que todos conocemos, la guayaba misma, que es tan rica, la fruta, pero sus hojas son con propiedades muy importantes medicinales. Desde la época prehispánica se utilizaba, es así originaria de México, y que nos ayuda mucho, y todos tenemos a la mano un palo de guayaba, porque la guayaba crece mucho. Hay una guayaba que es chiquita, que ni se come porque es verde, media hasta muy ácida, pero sus hojas son las más medicinales. Entonces, la guayaba es muy segura. Y eficacia, porque tiene que ver con qué tanto, con qué tanto va a aliviar o va a curar la enfermedad, o a contraponerse a ciertos trastornos del organismo, ¿no? Entonces, las dos son muy eficaces y las dos son seguras si se toman con esas precauciones. Aquí yo puse esta planta de que es el epazote, porque es una de las plantas, cuando hicimos los libros del Atlas, más usadas en México. Es la planta más usada en México en esa época, hace 25 años más o menos. Bueno, el epazote, mexicana por excelencia, autóctona, es un vermífugo muy bueno, que saca las lombrices. Siempre en los niños se toma, pero aguas, se debe tomar una sola vez el té, y recomiendan 20 gramos de hojitas frescas en una taza de agua. Se toma en la mañana, punto, no más. Esa es la dosis y ese es todo el tratamiento. Y con eso debe ocurre el efecto que tiene, saca las lombrices, ¿no? Entonces, esta planta en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de que es una planta tóxica, y verdaderamente el aceite esencial es tóxico, pero les voy a decir, para que te haga ese efecto de toxicidad tendrías que comerte 5 kilogramos de pasote, o 10, lo cual nunca hacemos, ¿no? Nosotros tomamos una ramita. Entonces, sí es cierto, su aceite esencial ya extraído, que los aceites esenciales están en cantidades como del 1% en la planta, pues ya cuando tienes un aceite esencial que tienes varios mililitros, pues claro que tú estás partiendo de kilos de planta, ¿no? Entonces, obvio que es tóxica. Sin embargo, como la tomamos y como la han aprendido a tomar nuestros abuelos o a usar, pues ya no es tóxica. Aquí tenemos también una planta de sábila, que todos conocemos y sabemos la gran utilidad como medicinal de esta planta, aunque no es originaria de Mesoamérica, pero sin embargo, pues es una planta medicinal que se ha agregado a nuestra herbolaria de mucha utilidad, y que en muchos casos se utiliza. Todo mundo seguramente la hemos usado en las quemaduras, en las manos, por ejemplo. Qué tan eficaz es para curar, ¿no? Bueno, y ya como en esta última parte que quiero darles, que es hablarles de aquellas plantas, que hay algunas plantas de la medicina tradicional que están en demanda por la pandemia del COVID. En esta emergencia que no esperábamos, bueno, nos llegó, ¿verdad? ¿Y eso qué hizo? Pues como voltear otra vez más los ojos a nuestras plantas, ¿no? Y hay plantas que son sumamente útiles en este momento. Obviamente que no les voy a hablar de todas, son muchas, pero yo me voy a enfocar a unas que les he llamado mitigadoras. ¿Por qué? Porque son aquellas plantas que se pueden utilizar a lo largo, antes, durante y después del proceso de la enfermedad. Pero bueno, vamos a entrar con algunos antecedentes, y quiero decirles que ante la emergencia de la pandemia del COVID-19, pues varios países actuaron inmediatamente con lo que tenían. China, por ejemplo, impulsó el uso de su medicina tradicional, que ya lo venía haciendo, y que su medicina tradicional está integrada a la medicina oficial. Impulsó el uso de sus plantas,
ante la pandemia y ellos de tiempos muy antiguos empezaron a escribir libros, principalmente pues fuera las jerarquías en China que fueron escribiendo estos libros de plantas medicinales, por lo tanto su información quedó registrada y ha sido sumamente importante en la actualidad. No es el caso nuestro, desgraciadamente. Nuestros primeros escritos, como les dije, vienen del siglo XVI sobre las plantas medicinales. Sin embargo, aún así han sido muy útiles. Estas diapositivas que van a ver son principalmente, están tomadas de periódicos, son noticias que han salido en el periódico, en los periódicos, sobre el uso de las plantas medicinales con la aparición de la pandemia. Así, por ejemplo, en la India, también la medicina ayurvédica, muy importante, pues inmediatamente se puso en acción para contrarrestar efectos que tenía esta enfermedad del COVID. Aquí en Latinoamérica, países como Colombia también utilizan la medicina tradicional y dicen que se ha hecho frente a esta pandemia mediante el uso de las plantas medicinales. Recuerden que hay comunidades que no tienen ni siquiera un acceso a una clínica, que para llegar a una clínica tienen que caminar o andar o ir en carro kilómetros y kilómetros. Entonces, se tienen que resolver estos problemas inmediatamente. Así, por ejemplo, en la Amazonía se habla de que las comunidades nativas en el Ecuador, una líder del pueblo guaraní, Nemonte Nenquimo, dice que cuenta cómo atravesó la enfermedad, cuál fue el tratamiento de medicina tradicional con plantas que recibió y cómo su comunidad hace frente a la pandemia. ¿No? Esta es una noticia de agosto de este año. También aquí se habla de otra mujer indígena del Amazonas, cómo se lucha contra el COVID con medicina tradicional. O sea, y habla de esta persona, Betty Sousa, que como ella, muchos heroínas, héroes sin publicidad, sin conocerse, desconocidos, como ella en la etnia Ticuna Yoy, pues asegura que desde que se empezó a tratar el COVID con plantas medicinales, han disminuido las muertes en esas comunidades indígenas. Perú también habla de cómo impulsó el uso de las plantas y la medicina tradicional. Y en México, ¿qué tenemos? Que en los puestos, aquí por ejemplo, salieron varias noticias en este sobre cómo ha habido una gran demanda por las plantas medicinales en los puestos de hierbas, en los mercados, y cómo las que demandan mucho son aquellas que se utilizan para los problemas respiratorios. Aquí, pues, cuando tenemos la infección del coronavirus, esta del COVID-19, tenemos varias etapas. El antes de la infección, durante y después. En el antes, las plantas que más se utilizan son aquellas que obviamente fortalecen el sistema inmunológico, ¿no? Son aquellas que van a ayudar a que el organismo tenga una respuesta lo mejor posible ante la enfermedad. En el durante, pues aquellas plantas, por ejemplo, desinflamantes, que bajan la fiebre, antibióticas y otras de este tipo. Y en el después, pues vamos a tener aquellas plantas que regeneran tejidos, que elevan glóbulos rojos, plaquetas y otras. ¿Por qué? Porque la enfermedad deja a las personas tan débiles que tienen que recuperarse de esa manera. En esta plática que les voy a dar hoy, solo voy a hablar de unas cuantas plantas y yo les he llamado mitigadoras
del COVID-19, porque son aquellas plantas que nos pueden ayudar en todas las etapas del proceso de la infección, en el antes, en el durante y en el después. ¿Y cuáles son estas? Uno, plantas para combatir la ansiedad y la depresión. Recuerden que todos, antes estamos de todos modos ansiosos, tenemos miedo de que nos vayamos a infectar. Pues en el durante ya nos infectamos, seguimos con la ansiedad y el miedo porque no se nos vaya a agravar. Y en el después, pues terminados tan débiles que tenemos miedo de continuar así, que no podamos recuperarnos. Entonces, estas plantas para combatir la ansiedad y la depresión van a ser útiles en todos los momentos, todos. Y luego, aquellas plantas depurativas o desintoxicantes, que son las que nos van a ayudar a que algunos de nuestros órganos estén funcionando de manera adecuada, eliminando tóxicos, toxinas que nos dejan, por ejemplo, la toma de medicamentos, la toma de algunos alimentos que son chatarra, además, y el insumo alto de grasas, por ejemplo. Bueno, estas plantas que nos van a ayudar a esto, que también ayudan a que el organismo se encuentre equilibrado en cuanto a su salud. Entre estas plantas que he seleccionado, y les voy a decir que la selección la he hecho en base a plantas mexicanas, principalmente, plantas de origen mexicano, de México, y aquellas plantas que se ha sido comprobada su efectividad y que además se pueden utilizar de la manera como debe utilizarse sin ningún problema de toxicidad. O sea, plantas que son seguras, pero efectivas, ¿no? Entonces, entre estas, como pueden ver aquí en esta diapositiva, tenemos al toronjil como primera, y que este tecito que me estoy tomando, como ven ustedes, es de toronjil, porque siempre me sirve mucho en este caso, estos casos en que doy mis pláticas y que se pone uno un poquito, pues, con tensión, sirve muchísimo. Tenemos otra que es el muicle, la justicia espicígera, la vainilla, que por cierto, mañana voy a dar una plática ya más amplia sobre la vainilla. Si gustan, les dejo luego el link. El cacao, el cedrón, la pasiflora, el pericón y por último el zacate limón. De la gastache mexicana, ¿qué podemos decir? Todo el mundo la conoce, el toronjil. Seguro ustedes la conocen, todos hemos hablado de él, todos en algún momento la hemos tomado, ¿no? ¿Y para qué se dice que se usa? ¿Cómo la recomiendan los médicos tradicionales? ¿Para qué hablan? Bueno, para los nervios, para el susto, para la pérdida del sueño, que muchas veces tiene que ver con trastornos de ansiedad. Entonces, tiene un efecto que va a tranquilizar al individuo en estos estados de ansiedad. Así que tiene un efecto tranquilizante y este efecto tranquilizante que se le llama en farmacología ansiolítico ha podido ser confirmado en estudios preclínicos. Esos estudios preclínicos son los que se realizan con animales de laboratorio todavía, o en células o en tejidos, y se ha encontrado que el principio activo es un flavonoide, como muchos de ellos que antes, cuando yo apenas salí de la universidad, no sabíamos por qué había estos metabolitos secundarios como los flavonoides tan en pequeñitas cantidades en las plantas, que aparentemente no tenían una función, ¿no?, en las plantas. Bueno, ahora sabemos que muchos de los flavonoides tienen actividades antioxidantes y otras actividades biológicas que ayudan al organismo y en el caso de la planta, a la planta, a mantenerse bien saludable, ¿no? A contrarrestar efectos de otros compuestos dañinos. El Tagetes lúcida, que es esta planta,
que nos ayuda, sobre todo, tiene el mismo uso prácticamente que la otra especie y y también se ha podido comprobar su efecto tranquilizante, ansiolítico, sedante, hipnótico en estudios preclínicos. Esta planta de México ya ha sido estudiada por mexicanos. Tiene principios activos como la cumarina. Las cumarinas son las que le dan el color amarillo a las flores, la dimetilfraxetina. Entonces, se ha encontrado que es una planta que tiene un efecto tranquilizante que ayuda mucho, mucho en los casos de ansiedad y pues qué mejor que hacerse un tecito de flores. De la otra planta, de la toronjil, igualmente es las ramitas lo que nos permite hacer un té y ese se toma y pasan unos 5 o 10 minutos, empieza uno a sentir la calma. La vainilla. La vainilla, que es una especie sumamente importante para México. Todos la conocemos y ustedes que andan aquí en el campo y en algunos estados como Veracruz, sabemos que es una planta sumamente importante, muy cara su vaina, pero además una planta que se utilizaba muchísimo en la época prehispánica como medicinal. Fíjense que una propiedad que ha venido en decadencia, ha venido disminuyendo y creo principalmente porque la enmascara su uso como aromatizante, como saborizante. O sea, la vainilla realmente hoy en día es demandada por su esencia, por el sabor que le da a los helados, a los pasteles, a las galletas. Sin embargo, el uso medicinal como que ha ido disminuyendo. Y cuando hicimos los libros del Atlas solamente encontramos unos medicinas que era para reducir las fiebres. Pero desde la época prehispánica se utilizaba para muchas, muchas otras afecciones. Por ejemplo, Martín de la Cruz dice que es ayuda para el viajero. Y esto es que llevaban su vainita ya beneficiada, ya madura, con su aroma tan exquisito. Y seguramente las personas con cansancio, con estrés del viaje, pues olían la vaina y les hacía recuperar su energía, les hacía sentirse bien y pues fortalecer su cerebro, ¿no? Como dice Francisco Hernández, fortalece el cerebro en el siglo XVI. Y así otros usos que por el tiempo no les voy a hablar ahorita, pero mañana trataré, eso es lo que voy a hablar y con gusto están invitados. Bueno, esta planta obviamente que tiene su efecto también tranquilizante y se ha podido confirmar la actividad ansiolítica de la vainillina, que es uno de los componentes activos de la especie. Otra planta muy importante es el cacao. El cacao es, y todos lo conocemos, junto con la vainilla, nuestras plantas que han salido al mundo y que el mundo las aprecia tantísimo que ahora ya no podemos vivir sin ellas, ¿no? ¿Quién puede vivir sin un chocolate? Pero el uso es, como dice la gente, que la bebida se toma para sentirse bien y mejorar el ánimo. Y realmente se ha confirmado un efecto ansiolítico a corto plazo, o sea que inmediatamente que la toma uno, y también después de tomarla con frecuencia, nos ayuda a mantener este estado de ánimo que siempre requerimos y que nos ayuda a sentirnos bien, que es parte de lo que implica la tranquilidad del ser humano, ¿no? Otra planta es la aloísia, que es una planta que la aloísia citridora, que se usa para los nervios, el susto, la pérdida del sueño,
y todos asociados a los trastornos de ansiedad. Se han confirmado los efectos ansiolíticos, neuroprotector, anestésico y sedante en estudios preclínicos. Los principios activos son unos compuestos, el nerial y geranial y verbascócido. Son terpenos, mono. Los primeros son moléculas muy pequeñas y el verbascócido ya es una molécula muy grande, todos derivados terpénicos. Entonces, sumamente importante esta planta. Y otra que conocemos todos, que es la Passiflora edulis, ¿no? Que obviamente segura que se ha comprobado las acciones sedantes y ansiolíticas en estudios preclínicos y clínicos, y se utiliza igual que las otras para, obviamente, los nervios, el susto y la pérdida del sueño. El muicle, que es la justicia específica, cuyo uso, el mismo que las otras, también una planta mexicana, que tiene un efecto tranquilizante, también ansiolítico, hipnótico, que causa un poco de sueño, y muy, muy utilizada casi en todo el país. Y una última especie que realmente sí no es de acá, es una planta introducida, pero que también se ha agregado a nuestra herbolaria y muy, muy útil en muchos casos, es ¿cómo se llama? El zacate limón. El zacate limón, el Cymbopogon citratus, que también se maneja en la etnobotánica mexicana, su utilización para los nervios, el susto, igual la pérdida del sueño, trastornos de ansiedad, y se ha comprobado su efecto ansiolítico, o sea, disminuye la ansiedad y la quita. Pero además esta planta es sumamente interesante porque tiene otros efectos muy importantes, como eliminar grasas, inclusive se ha comprobado cierta actividad en la diabetes para bajar los niveles de glucosa en la sangre. Y dentro de las plantas depurativas o desintoxicantes, tenemos estas dos, que es la zarzaparrilla, la Smilax salicylocifolia, y el zacate limón, el Cymbopogon citratus. La zarzaparrilla, que yo ya les hablé un poquito antes, al inicio de la plática, una planta súper importante, además muy bonita, que nos realmente nos dio mucha gloria a México y a Veracruz por estar en Veracruz principalmente y llevársela de aquí. Se extrajo en cantidades, como les decía, enormes, ¿no? Toneladas, se llevaban hasta 30 toneladas y lo que se usa es la raíz. Desgraciadamente son raíces muy largas que llegan a alcanzar hasta 10 metros de largo, como la ven aquí, y eso es lo que se usa como un té. Pero esta planta, que además tiene algunos glicósidos, unos glicósidos que ayudan a eliminar grasas, y otros compuestos que también se ha encontrado que tienen que ver con la eliminación de los triglicéridos, que son grasas, de glucosa, también ayuda a mantener niveles de glucosa, de la hipertensión. O sea, son plantas que ayudan a arrastrar aquellos compuestos que son tóxicos o que se pueden acumular y crear problema al organismo, como las grasas y como otros más, ¿no? Algunos que se van acumulando, por ejemplo, en tejido adiposo y que luego es difícil extraerlas. Bueno, estas ayudan a sacar. Tiene compuestos saponinas esteroidales. Las saponinas es un término químico, como si fuera un jabón, porque tiene una parte que va a disolver lo que es acuoso y otra parte que va a disolver lo que es grasoso. Entonces,
Estas dos partes de la molécula ayudan precisamente a eliminar los tóxicos, las grasas. Y el zacate limón, que es la misma que yo les hablaba, y que perdón, que no es propiamente de origen mexicano, que ha sido introducida, pero que la tenemos en todos lados y que la podemos hacer crecer en todos lados muy sencilla, y sin embargo, su té nos sirve muchísimo, muchísimo para, no solamente les decía, para darnos, tranquilizarnos, a veces la recomendamos que se la tomen en la noche. Yo algunas veces que no tengo otra cosa, pues agarro el zacate limón, y si no me puedo dormir, me tomo una tacita de té calientito y te ayuda a, pues, a dormir con tranquilidad, con un sueño de calidad. Entonces, esta planta también, como otra que desintoxica el organismo, que va a sacar aquellos componentes que no son, pues, que tu organismo le van a hacer daño, que se van a acumular en algunos tejidos, esto es lo que va a ayudar. Entonces, se ha encontrado farmacológicamente que tiene acciones antiinflamatoria, antipirética y es analgésico también. Y otras más que se usan, algunas las tenemos acá, por ejemplo, el diente de león, el Taraxacum, que no es de origen mexicano, pero que ahora la encontramos por todos lados, es muy útil. Sus flores principalmente, también para eliminar toxinas. Y, por cierto, que las ramitas también se emplean en Europa como ensalada. Es interesante, ¿no? También el cardo santo o cardo mariano, y que no es mexicana. Aquí tenemos otros tipos de cardos, el cardo santo. El cardo mariano es la planta europea, que también ayudan en la limpieza del hígado. Aquí yo puse una fotografía de un equisetum, la cola de caballo, que también ayuda mucho a eliminar tóxicos y sobre todo a nivel de riñón, a limpiar los riñones, ¿no? Y bueno, nosotros pudimos ver en esta plática cómo las plantas medicinales han sido importantes desde su origen, a lo largo de la historia, en la actualidad, siguen siendo tan importantes, y pues son nuestro patrimonio, son un regalo de nuestros abuelos. Por eso quise llamar esta plática así. Son un regalo de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de manera simbólica y de manera realística, pues son ellos los que nos han dejado este patrimonio, un patrimonio biocultural, porque está asociado a una especie vegetal y está asociado a nuestras culturas prehispánicas y comunidades actuales que las seguimos usando. Tenemos la obligación, por tanto, de seguirlas cuidando, conservando, de seguir conociendo más acerca de ellas y obviamente seguirlas usando con la seguridad y la eficacia que nos exigen los tiempos modernos, y algo que debemos valorar en la medida, en su grandiosidad. Estas plantas que han sido realmente, que han podido conservar la salud de nuestros pueblos en la antigüedad y hoy en día también, como ya lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud y los sistemas de salud eh, oficiales de algunos países, y que se ha podido integrar así. No es como tal en México, sin embargo, sabemos que nuestras plantas medicinales siguen ahí, las seguimos utilizando y lo seguiremos haciendo por el resto del tiempo. Espero que pues esto dé como el antecedente para que
avancemos en lo que nos toca hacer como programa, ustedes Sembrando Vida, para continuar ya con la parte práctica. ¿Cómo vamos a avanzar en las plantas medicinales en el campo, que ya hay mucho? Simplemente cómo lo vamos a reorganizar, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a reorganizar y qué tenemos que hacer? Pues muchísimas gracias. Esto es por mi parte la plática. Espero que haya respondido a sus expectativas y que, eh, que haya servido para su conocimiento. Muchas gracias.